Único que es digno de recibir toda la gloria. Aleluya. Gracias, Jesús. Tomen su asiento en este jueves 29 de junio. Sí, estamos a la puertita de terminar este mes y realmente muy, pero muy bendecidos. Hemos visto un montón de situaciones, desde adversidades, pero sobre todas las cosas Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado. Hoy quisiera hablarle sobre algo muy importante. Como usted sabe, acá en el ministerio siempre le enseñamos a que usted pueda encontrar la restauración, la libertad y pueda alcanzar el propósito del Señor. Ahora, es obvio que constantemente le vamos a estar enseñándole a ustedes cómo ir desarrollándose y creciendo en cada una de aquellas cosas que usted entiende que va recibiendo de parte del Señor. Para nosotros poder seguir creciendo y desarrollándonos en distintas áreas de nuestras vidas, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, pero también lo que se nos ha confiado. Entonces hoy vamos a hablar sobre valorar lo que tienes. Es lo que he puesto como título este mensaje: valora lo que tienes. Normalmente descuidamos lo que tenemos porque ambicionamos tener más, cuando en realidad la plataforma de poder obtener nosotros eso más es valorar y cuidar lo que ya nosotros tenemos. Cuando hablamos de personas muy conocidas dentro del ámbito futbolístico, dentro de distintos ámbitos que han alcanzado cosas muy fuertes y muy grandes, lo primero que uno dice o piensa, ya lo han logrado todo, ya si quieren se pueden retirar, ¿no? Tenemos el caso de Messi, que tiene más de 400 millones de seguidores, un par de personas lo siguen, ¿no? 400 millones. Entonces, vemos que cuando él lo contrataron en el equipo que hoy va a jugar al fútbol, en una hora tuvo 1 millón de seguidores y en 5 horas tuvo 5 millones. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona esté afectando tanto? Entonces cualquiera diría, el hombre se retira de lo que él hace y automáticamente vive ¿de qué? De publicidades. ¿Es así o no? Pero ¿qué es lo que lo llevó a él a crecer? El fútbol. Entonces, él no podría dejar de hacer aquello que lo llevó a ¿qué cosa? Al crecimiento. Entonces, a veces nosotros, hermanos, por buscar la comodidad, por estar en el afán o el crecimiento desmedido, a veces perdemos los fundamentos de dónde arrancamos, de cómo pensamos y qué es lo que a nosotros nos ha llevado al crecimiento. Entonces, para poder nosotros seguir avanzando y seguir desarrollando, tenemos que valorar ese principio. Yo veo que hay ministros de alabanza que están acá y usted los ve que vienen y cantan, pero para que ellos crezcan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ensayar. Porque se tienen que fusionar en las voces, en tener la humildad de querer escuchar al otro, de querer aprender. Si no, no funciona. Entonces, si no contratamos gente que sean artistas, ¿no le parece eso a usted? De la misma manera aquel que toca un instrumento, de la misma manera un predicador. Para poder crecer y desarrollar, va a tener ¿qué cosa? Establecerse bajo fundamentos de ese crecimiento, y es primeramente valorar aquello que le fue confiado. Pero ¿cómo lo valoro? Cuando yo me acerco a aquel que me ha entregado y que me ha impartido aquello que Dios me ha dado. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a hablarle en este día sobre los talentos, ¿sí? Vamos a expresarle la parábola de los talentos. Y yo creo que usted en esta noche va a entender de por qué no crece. Y si usted entiende, creo que los próximos 6 meses que vienen por delante, usted va a crecer. Bien, gracias por su apoyo, gloria a Dios. Hemos estado con gente que no hemos querido estar, pero fueron una bendición. Y usted dice, ¿por qué? Porque nos formó el carácter el Señor.
¿Y de qué manera nos formó el soportar cosas que no nos agradan? Usted sabe, hermano, que la única manera de no soportar situaciones es que usted se vaya a un campo y no esté con nadie. Ahora, si usted es mala onda, le va a molestar el campo, ¿no? Pero, es decir, en la vida que estamos viviendo, en las situaciones que nos toca vivir, vamos a estar rodeados con gente que nos va a alentar y gente que nos va a impulsar. Y vamos a tener gente que, hermanos, van a tratar de querer frenar o poner palos sobre la rueda, y que tu crecimiento va a provocar rechazo, va a provocar envidia. Yo prefiero que provoque envidia un crecimiento en una persona, y no, hermanos, que de repente la persona esté condicionándose en el pensamiento de otro y no en aquello que Dios ha determinado. Entonces, cuando nosotros vamos a la parábola de los talentos, te vas dando cuenta que el reino de los cielos es semejante. Y cuando dice esa expresión, es que para Dios es importante el crecimiento. No porque Él necesite el crecimiento, sino porque Dios, como hijo, desea que nosotros podamos desarrollarnos y crecer. El libro de Mateo capítulo 25 versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, el reino de los cielos es semejante a una persona que le confía a su siervo aquello que le pertenece a él. Les voy a entregar mis bienes a ustedes, algo que me pertenece a mí, y ustedes que son mis siervos, yo se los estoy confiando. Dice que yéndose de lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros dio 2, a otro 1, y dice cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, conforme a cómo ese padre de familia, conforme a cómo ese varón o ese hombre entendía que había personas preparadas y capacitadas, que hizo, le volcó, le entregó, le dijo: toma, a vos te doy 5, a vos te doy 2 y a vos te doy 1. ¿Por qué? Porque si a vos que te doy 1 te doy 5, va a ser un problema. Y si a vos te doy, en vez de 2, te doy 1, va a ser un problema. Pero si a vos te doy, que tenés 5, te doy 1, también va a ser un problema. Entonces le dio cada uno conforme a su capacidad. Significa que lo que Dios nos ha entregado a nosotros, hermano, Él no se equivoca. Lo que usted tiene de parte de Dios y lo que Dios le ha confiado, hermanos, Dios no se equivocó. Sabe que usted, hermano, lo puede desarrollar. Así de sencillo. Dice, y luego se fue lejos, dice el libro de Mateo 25, 16. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Eso está hablando de 2 cosas muy importantes. Una es la administración y otra es la mayordomía. Tener la capacidad de contener aquello que me han entregado, pero también tener la capacidad de crecer en aquello que me han dado. Cómo uno contiene aquello que le han entregado es cuando uno valora. Digan conmigo: valoro. Vamos de vuelta, digan conmigo: valoro lo que tengo. Porque, hermanos, para crecer primeramente tengo que valorar. Porque ¿cómo vas a crecer en algo que usted no valora? No sé si a usted le ha pasado que de repente compra cosas. Tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello, tengo que comprar lo otro. Y de repente usted ve que, vio las mujeres que dicen: bueno, a partir de este momento yo me voy a dedicar a hacer gimnasia. Y como no tengo tiempo, me compro una bicicleta fija. No sé si le habrá pasado a alguno. ¿Sí? ¿Y de qué lo usan? De perchero. Oye, qué perchero caro. Hubieran ido y hubieran comprado uno más barato. Entonces, cada vez que usted pasa por donde está la bicicleta le hace, te saluda. Y vos, para que no te salude, le colgás ropa, para que no se sienta que es bicicleta, sino que es perchero. Entonces, nos encontramos con que hemos comprado un montón de cosas y las tenemos porque en algún momento dijimos: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer otro.
Y lo que se ha perdido es el valor sobre aquello que hemos invertido, sobre aquello que nosotros, hermano, lo tuvimos que comprar con mucho esfuerzo, con días de trabajo y primordialmente cuando uno, hermano, no utiliza aquello en lo cual se le ha confiado, es lo que está despreciándose el valor de la vida, en lo cual lo ha invertido para poder obtener esa situación. Entonces partamos de esa base. La base es que la persona comenzó a perder los valores de vida. Comenzó, hermanos, a no valorar aquello que se le confió. Entonces, ¿cómo va a multiplicarse si primeramente no valora lo que tiene? Porque la multiplicación, la expansión y el crecimiento siempre va a venir cuando uno valora lo que tiene. Toca al otro hermano y decirle, valora lo que tiene. Veo que cuando uno por ahí no tenía, uno decía, bueno, aunque sea viejita la camisita, la vamos a arreglar. No sé si... Al menos mi mami me daba vuelta el cuello de la camisa. Es lo que yo aprendí. Y cuando se gastaba me hacía cuello mau. Claro, de repente era pastor y en otro momento ya era cura. Y los pantalones, yo al ser flaco y largo, ¿qué pasaba? Es decir, tenía que comprar un talle más grande acá, pero el pantalón era más largo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno iba creciendo, le iba soltando el ruedo. Entonces usted notaba que iba escalando, no se iba marcando. Pero es como que antes lo poco que uno tenía, que hacía, lo valoraba. ¿No le ha pasado eso a usted? Lo valoraba, lo cuidaba, porque sabía que había mucho esfuerzo a través de todo eso. Entonces, una de las cosas que siempre llevará el crecimiento a las personas es partiendo de la base de los valores. Si Dios te dio una voz y Dios te dio un talento, Dios te dio un don, Dios te dio un ministerio, Dios te dio una economía, Dios te dio un trabajo, Dios te dio muchas cosas. Usted tiene que entender que, hermano, la única manera que usted crezca es valorando aquello que Dios le ha confiado. Yo no pretendo que las personas me impulsen a mí a orar, yo tengo que orar. Tampoco pretendo que las personas me impulsen a estudiar, yo tengo que leer la Biblia. Tampoco, hermano, pretendo que las personas vayan, miren, qué buen apóstol es usted o qué buen profeta. No, yo entiendo que la manera de yo cuidar lo que tengo es valorándolo. Porque esa es la base y el fundamento para crecer. Siempre que uno habla del fútbol, que es un poquito lo que podemos llegar a tener un poquito más de información, una de las cosas que llevó al éxito a los futbolistas que son muy reconocidos es la disciplina. De saber que otros entrenaban 4 horas y ellos entrenaban 5 horas. Ellos, hermanos, se privaban de un montón de cosas para poder llegar a ser exitoso. Entonces, no solamente tendrás que valorar, no solamente tendrás que cuidar, sino que tienes que entender, hermanos queridos, que para crecer vas a tener que hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Porque si no, te acomodarás al estándar que tiene otro. Entonces, vemos que acá el que se le confió 5, dice que el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó, ¿qué cosa? Otros 5. Significa que valoró, significa que cuidó y significa que dijo, yo voy a crecer. Dice la Biblia, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Valoró y se desarrolló y se multiplicó al doble. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Pero la Biblia dice que después de mucho tiempo, no habla de corto tiempo, habla de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Le dijo, vengan, séntese, yo les confié algo, yo les dejé algo a ustedes, así que sentémonos a hablar de aquello que se les ha entregado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, lo trajo. Dice, otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. 2 cosas importantes.
El Señor lo alaba, el Señor le aplaude en cierta manera. Lo primero que le expresa es bien. Lo segundo que le dice que es buen servidor o buen trabajador. Y lo tercero es que es fiel. Le estaba diciendo, hiciste bien en trabajar, y lo que te mantuvo en lo que hiciste bien en trabajar es tu fidelidad. Cuando uno, hermanos, trabaja en lo que quiere, dejó de trabajar. ¿Escuchó bien? Cuando uno ama lo que hace, dejó de trabajar. Ya es parte de su vida, lo disfruta. Entonces no se siente obligado, entonces toma una responsabilidad muy grande en aquello. Entonces yo he trabajado en lugares que no he querido trabajar, pero trabajaba por el dinero que me daban. Entonces no me gustaba hacer 12, 16 horas, hemos llegado a estar hasta 20 horas trabajando y no me gustaba, pero bueno, me pagaban bien y yo iba y trabajaba con 45 grados de calor. Entonces hay momentos donde uno trabaja porque tiene necesidad y porque tiene metas, y hay momentos donde usted trabaja en aquello que le gusta y dejó de trabajar porque está disfrutando, y para usted no es una carga, usted es un deleite hacer todo lo que está haciendo. Estas personas habían encontrado eso, por eso que el Señor lo alaba y le dice, bien hiciste, eres un buen trabajador, y una de las cosas que tuviste es fidelidad, algo que se ha perdido en este tiempo. Hay personas que hacen bien las cosas, son buenos trabajadores, pero se boicotean solos. No son fieles. Un día son explosivos, trabajan 20 horas y una semana descansan. Y uno dice, ¿por qué no mantienes una línea de qué cosa? De fidelidad a aquello que se te ha confiado. Yo siempre le digo, hermanos, no sirve de nada orar un día 24 horas y después en toda la semana yo no oro. No sirve de nada, porque me ha pasado de que acá los ministros de alabanza usted ve que se van rotando, y los días que tienen que cantar son los días que oran. O dicen, no, me tengo que preparar porque tengo que impartir. Piensan que en un día van a llenar el depósito que tienen que llenar toda la semana. Entonces es como el predicador. El predicador dice, oh, no me preparé para esta noche. Yo entendí que el predicador tiene que estar siempre preparado. Un día vas de visita en un lado y dice, hoy te damos para predicar. Bueno, entra y pasa y vas a impartir lo que vos tenés, lo que vos viviste. En algo te ministró Dios, en algo no es que lo estás buscando por una situación. Es decir, ya Dios te confió algo. Digan conmigo, Dios me confió algo. Dios te confió talentos, Dios te confió gracia, Dios te confió un trabajo, Dios te confió una familia, Dios te confió seres queridos, personas hermosas que están a tu lado. ¿Cómo las estás cuidando? ¿Cómo las estás valorando? ¿Cómo las estás respetando? Yo siempre he dicho, hay gente buena que se ha apartado de mi vida porque yo he cometido errores, y hay otros que se fueron, que uno dice, gracias a Dios que se fueron, pero en definitiva uno tiene que entender que frente a la situación que nos toca vivir, el desarrollo y el crecimiento siempre radicará sobre lo valioso o el valor que le estamos dando a lo que Dios nos ha confiado. Le vuelvo a decir, a veces por querer obtener mucho no valoramos lo poco que tenemos, cuando en realidad lo poco me llevará a conquistar lo mucho, porque esa será la plataforma para el crecimiento. Entonces la Biblia nos enseña que le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es decir, hermano, lo que nosotros pensamos que es mucho en trabajar para Dios es poco, y por causa de nosotros tener, hermano, fidelidad en lo que Dios nos ha confiado, viene algo más grande. Dice, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren lo mucho? Valoremos lo que tenemos, lo poco. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste aquí. Dice, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es decir,
Dios está muy interesado, hermanos, en que nosotros nos gocemos en el crecimiento, en el desarrollo, y que cuando venga la bendición más grande nos vamos a gozar en eso, porque dice: entra el gozo de tu Señor, sabiendo de que cumpliste con aquello que yo te he impartido. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, escuche bien: Señor, te conozco que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Sabía que era duro, tenía conocimiento el hombre. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense que el Señor, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo. ¿Cómo le llamó? Malo, porque no hizo nada. Siervo malo, ¿y qué cosa? Y negligente, desordenado, falta de valor lo que se te ha confiado. Dice: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Si no querías laburar, por lo menos hubieras dado lo que yo te di para que otro lo trabaje, para que al menos yo tuviera un poco de ganancia. Es decir, al menos hubieras administrado como mayordomo, ya que no querías ser siervo para trabajar, hubieras administrado para que otro genere en aquello que yo te he entregado. Entonces, lo que a mí me pega frente a esta situación es que el hombre lo primero que tuvo fue miedo. Es algo que usted sabe que el miedo te paraliza, el miedo te frena. Tenés miedo a la crítica, al rechazo, al que dirán. Sin embargo, Dios permite que se manifieste eso para que usted y yo seamos sanos de los miedos. Entonces, el miedo no es malo en la posición correcta, es malo en la posición incorrecta. El miedo es la advertencia de una situación que tengo que tomar precauciones, no que me tengo que limitar o no que yo no tengo que avanzar. Porque usted puede llegar a tener miedo, te aparece un demonio, te atormenta algo a la noche, te produce miedo, pero eso no quita que usted diga: en el nombre de Jesús te reprendo. Entonces, con miedo y todo, yo tomé la autoridad espiritual. O de repente que usted diga: tengo miedo de emprender un negocio. Ahora, la gran diferencia entre tener miedo de emprender un negocio está en que usted, aunque tiene miedo, lo emprende. Entonces, nos damos cuenta que el principio que tuvo este hombre es el miedo. Lo segundo, escondí tu talento en la tierra. Lo escondió, lo ocultó, lo metió en la tierra. Es cuando, hermanos, Dios nos ha entregado algo y nosotros no queremos utilizarlo para el Señor. Es cuando Dios nos da dinero y nosotros lo tenemos escondido. Cuando Dios dice: te lo he entregado para que lo multipliques, para que generes, para que seas un canal de bendición. No, pasa que tengo miedo. Ahí está el punto. ¿Tenemos miedo de desarrollar el crecimiento financiero? ¿O tenemos miedo de desarrollar los talentos, los dones, el oficio? ¿Por qué tenemos miedo? Porque implica que cada uno de esos nos llevará a tener mayor responsabilidad, nos llevará, hermanos, a tener valores, pero a la vez también, ¿qué cosa? Nos llevará a, hermanos, a que no esté oculto lo que Dios nos ha confiado y saber de que yo voy a ser fiel en eso. Porque una de las cosas que estaba demostrando esta persona que era infiel, ¿saben qué era? Que a la persona no le interesaba desarrollar y crecer en algo que no era de él, porque se lo habían confiado. Sin embargo, usted tiene que entender que su casa es del Señor, sus hijos son del Señor, su economía es del Señor, los dones y los talentos son del Señor. Pero ¿a quién se lo dio para que lo administre? A usted y a mí. Entonces, la responsabilidad de usted y la responsabilidad mía es de crecer en aquello que Dios nos ha confiado. Porque va a llegar un momento donde va a ser abierto el libro de la vida en el cielo y usted va a decir: llegué al cielo, gloria a Dios, soy salvo. Sí, pero vení, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Acá está escrito que no hiciste nada. Eras profeta, mira, y por ser un poquito cobarde no quisiste profetizar. Eras predicador y porque no te animaste, no fuiste predicador. Eras maestro y ni siquiera preparaba un mensaje para enseñar a otro. Eras tal vez pastor y no querías cambiar tu corazón, sino que querías rechazar a la gente. Entonces ahí es Dios te va a decir: che, ¿qué hiciste con lo que te entregué? En la Biblia dice que este hombre lo enterró, ocultó aquello que se le dio el talento. Dice
Lo escondí a tu talento en tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Tremendo. Y la Biblia nos enseña que el Señor lo reprende, le dice malo, negligente. Le dice, sabes que yo vengo y tomo lo que yo no sembré, etcétera, ¿no? Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, así como llama a las personas que no valoran lo que le fue entregado. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Donde están tinieblas hay oscuridad, y ahí donde habla de lloro y crujir de dientes, sabe que habla de carencia y de necesidades. Entonces, ¿cómo yo, hermanos, voy a, hermanos, crecer si no valoro lo que me entregó? Porque la Biblia dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Algunos dicen, pero apóstol, eso está mal. No, en el cielo es al revés a lo que nosotros pensamos. Porque acá la gente del mundo o del sistema que dice, no, yo le tengo que sacar al que tiene porque él tiene mucho, entonces me tiene que ayudar. Bíblicamente es al revés. Al que tiene más se le tiene que dar más. ¿Por qué? Porque habla de responsabilidad que ha tomado en qué cosa, en el crecimiento. Por eso es que hay personas que la negligencia, la infidelidad, el boicoteo a sí mismo, la falta de compromiso, la falta de valores, etcétera, hacen, hermanos, de que siempre estén frenados y tenidos. Saquen un poquito la cabeza del agua, respiren y se vuelven a hundir. Sacan un poquitito del agua, respiran y se vuelven a hundir. Uno dice, qué pena, porque los años están pasando y la persona no desarrolla aquello que Dios le ha dado. Por eso es que en este ministerio siempre se le va a impulsar a crecer. Yo creo que en estos 6 meses que vienen por delante es para que usted sea desafiado. Es para que yo sea desafiado. Pero hermano, le vuelvo a decir, por más que nosotros lo impulsemos, usted, hay momentos en la vida donde tendrá que decir, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Qué es lo? Y ahí Dios te dice, saca la bicicletita esa vieja que tenés, que está medio oxidada. Hay alguien que está necesitando una bicicleta. Ponela a la venta, que seguro que te la van a sacar de las manos, porque estás cubriendo la necesidad de otra persona, la cual vos hoy no te estás dando cuenta que al no tener esa necesidad de la bicicleta, la dejas tirada, pero hay otro que lo necesita. Y así podemos hablar de un montón de cosas. Desde ropa, desde suéteres, desde muebles, desde vehículos. Y aún más, ¿saben qué? ¿Por qué las personas que tienen unción crecen? Primero, porque son responsables. Segundo, porque tienen valores. Tercero, hermanos, porque determinaron ser fieles con ese crecimiento. Y cuarto, saben que lo que tienen es para darlo, para impartir. Entonces la Biblia dice, mejor es dar que recibir. Entonces tú cargas unción para dar, y después vas a tener que ir a cargar de vuelta para poder dar a otros. Por eso es que la persona que está detenida, que está frenada y que no hace nada, hermanos, normalmente está en tinieblas, está en el crujir de dientes, está padeciendo, todo le molesta, todo le cae mal. Pero la persona que está creciendo no tiene tiempo para que las cosas le caigan mal, porque sabe que viene algo más glorioso por delante, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le vuelvo a decir, yo siendo jefe de mis propios negocios podría llegar a decir, hoy me tomo vacaciones, hasta los feriados trabajo. O a veces estoy cansado, digo, no tengo ganas de sentarme en la oficina, y voy y me siento, y después ya no tengo ganas de levantarme. No sé si me entienden. Entonces, cuando se ven los resultados del crecimiento que uno tiene, las personas que dicen, che, ¿cómo Dios te bendice? Sí, es verdad, Dios me bendice. Pero ¿saben por qué crezco? Porque, número uno, porque le creí a Dios. Pero la manifestación de creer a Dios es tener obras, es tener testimonio, es avanzar por encima de circunstancias, de adversidades, de pruebas. Porque va a ver que el negligente toma y entierra y dice, bueno, cuando venga se lo voy a devolver. Y mientras tanto, ¿qué haces? No hacemos nada. Mientras estaba en la oficina allí, el Señor me ministraba y me hablaba y me decía, ¿cuánta gente quiere crecer? Pero ¿cuántas de esas personas que quieren crecer, lamentablemente, no están haciendo nada?
en lo que Dios le ha confiado. No se están desarrollando. ¿Y todo por qué? Porque miran a uno, porque miran a otro, porque miran para arriba o a veces miran para el infierno. Y uno dice, tenés que dejar de mirar a los demás. Y tenés que entender que Dios te confió. Tocalo a tu hermano y decirle, hay algo que Dios te dio. Y si no sabes, empecé a orar, decirle, Dios, yo necesito que usted me muestre qué es lo que me ha entregado. Algo tú me entregaste. Messi descubrió que él es bueno para jugar al fútbol. Hay otros que descubrieron que son buenos para jugar al básquet y ahí se fueron perfeccionando. Yo cuando veo futbolistas frustrados, tenemos pastores acá que jugaron en la primera, tenemos más de un pastor en el ministerio, que cuando nos cuentan todo lo que hacían, yo los miro y digo, ¿qué hace acá? No, dice, lo que pasa es que me gustaba jugar en los potreros y bueno, después me vinieron y llegué a la primera, otros viajaron para otros lados. Y uno dice, ¿pero qué te pasó? Y qué sé yo, ¿viste? No era lo mío. ¿Cómo que Dios se equivocó en lo que te entregó? Hay otros que por más que se entrenen son Pinocho, hermano. Es verdad, son de madera. Ese no es lo mío, no sé si me entienden. Yo digo, y voy. ¡Ey, pasala! Oh. No es lo mío. Pero en lo que es lo mío, yo trato de perfeccionarme. Y trato de desarrollarme. Es así. Y después hay gente que le vuelvo a decir, usted le tira una tapita de Coca-Cola, de gaseosa, y se pone a hacer jueguito con la tapita. Y voy a decir, ¿cómo está perdiendo plata, mi amigo usted? Lo que pasa es que, viste, y voy a decir, está bien, seguí así. Estás enterrando el talento, ¿en dónde? Allí en la tierra. Después hay gente que tiene revelaciones con dinosaurios y hermano, y uno dice, ¿por qué no perfeccionás así? Por lo menos te traemos del pasado al presente, porque los dinosaurios estaban atrás, no sé si me entienden lo que les digo. Tienen revelación, pero como no oran, sueñan con los dinosaurios todavía. Entonces uno dice, si te meterías en revelación y te meterías bajo manto de revelación y en sujeción, ¿sabes lo que crecería? Pero terrible. Y la perfección de la palabra y la madurez y el crecimiento, no te para nadie. Siempre le decimos desde esta plataforma algo importante. Hay personas que tienen poquitito y con lo poquitito han conquistado cosas grandes. Y hay personas que tienen mucho, pero muchísimo. ¿Y saben qué? No conquistaron nada. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que tiene poquito lo valora y lo cuida y crece con eso poquito. Y hay personas que tienen mucho y ¿qué sucede? No lo valora, no lo cuida, no lo respeta. Entonces, aunque tienen mucho, que a veces hay personas que me dicen, mira pensás que no ora nunca y lo pusieron a predicar, mira cómo Dios lo usa, mira si se pondría a orar. Porque vos estás viendo ahora, ¿qué pasaría si se pone las pilas? No. Usted si quiere cuente de acá 2 negocios para allá, no sé si me entienden lo que le digo. Cuenta un local, cuenta el segundo local y nosotros nos vamos y todavía siguen trabajando. No sé si me entienden. Siguen trabajando y usted tal vez, algunos hermanos que se van a las 5 de la mañana a trabajar y los ve que ellos están abriendo y están trabajando. Y cuando dicen, mira semejante camioneta que tiene. Porque lo que ellos tienen lo valoran. ¿De qué manera? Trabajando, desarrollándose, avanzando, conquistando. ¿Quieres crecer? Entiende que hay un padre de familia que se llama Dios. Vino y te confió algo vos. Vino y te entregó algo vos. Entonces, conforme a como tú lo cuides, lo valores, lo desarrolles, vas a crecer y no es que te vas a sumar, te vas a multiplicar. Y al multiplicarte, te vas a dar cuenta que ese crecimiento, la Biblia dice que al que tiene más, se le dará más. Entonces, cuando estés creciendo, no te va a costar crecer, vas a seguir creciendo más. Siempre el arranque cuesta más, pero una vez que creciste, todo se empieza a soltar solo. ¿Debido a qué cosa? A que llegaste a ese crecimiento por causa que valoraste ese principio que tal vez nadie vio. Pero para sostener ese crecimiento siempre tendrás que valorar dónde arrancaste.
Porque si no lo valoras, porque si no lo cuidas, lamentablemente se te viene abajo. El fracaso de muchas personas fue cuando perdieron el valor sobre lo que el Señor le confió, sobre los dones y los talentos que tienen. Eso los llevó al fracaso, los llevó a la ruina. Y usted sabe que la ruina es más rápido que el crecimiento. Una torre uno puede llegar a tardar 2 o 3 años en construirla, depende la dimensión de la misma, pero le hacen volar las bases de abajo y en un ratito te la elimina esa torre que durante tanto tiempo tardó en construirse. Entonces, el administrar, el crecer, el tener mayordomía, el ser responsabilidad, te llevará a desarrollarte en un crecimiento y sobre todas las cosas en el valor. Y entienda esto, y con esto termino. No en el valor por la falta de identidad, sino en el valor por aquel que te ha confiado algo. Nunca, hermano, hagas que una persona te pierda la confianza. Si la persona te dio confianza, valórala. ¿Y cuál es la manera de valorarlo? Respetando a la persona que te brindó confianza. Porque en el momento que no la respetaste y no la valoraste, la persona no te confiará más. Así es Dios. Él te confió algo y Dios te dice: valorá lo que te confié, porque yo no me equivoqué. Sé que vos podés y sé que lo vas a lograr. Así es como Dios te mira. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que póngase de pie, mire, solté esta palabra y sentí la presencia del Señor. Porque también habla, en una de las parábolas que estaba leyendo, habla del siervo, no solamente este negligente, sino que hay un siervo infiel que su amo detectó que le estaba robando. Entonces dijo: yo no quiero empobrecerme. Entonces, cuando manda a llamar a los que le debían a su ama, dijo: para quedarme bien, cuando me quede sin trabajo, le voy a perdonar la deuda a este, le voy a perdonar al otro, le voy a perdonar a este, a aquello, al otro. Entonces utilizó, ¿qué cosa? La estafa, para tratar de sostener algo que era insostenible, porque ya lo habían descubierto. Siento la gloria de Dios. Por eso que, hermanos, valoremos, respetemos, amemos, abracemos el negocio que Dios te dio, el trabajo que Dios te dio, la familia que Dios te dio, las amistades que Dios te dio. Es decir, lo poquito, lo mucho que tengas, valoralo. Valora a tu líder que ora por vos. Sí, valoralo. Hay personas que ni siquiera le contestan el mensaje al líder cuando le escribe. Y te estás comunicando que no lo estás valorando. Fue el que te ayudó en su momento, el que oró por vos, el que te dio consejo, el que oró por tu casa, el que oró por tu familia. Valorar la iglesia, que viniste hasta este lugar oprimida, oprimido, atormentado. Valorá la casa en la cual Dios te ha puesto. No critiques, porque la crítica habla de una falta de valores. Cuando usted critica, descalifica, y cuando uno descalifica es porque tiene falta de valores. Pero cuando uno tiene valores, lo que recibe en sus manos de parte de Dios, la Biblia dice que Dios bendeciría toda obra de nuestras manos. Señor, ponelo acá, porque sé que tu bendición me va a llevar a crecer, me va a llevar a desarrollar, me va a llevar a avanzar, me va a llevar a conquistar. Valora, hermanos, aún las pruebas que te tocaron vivir, porque eso te forjaron, te prepararon y te llevaron a un mayor desarrollo y a un mayor crecimiento. Hay personas que con su boca nos dijeron: muchas gracias por todo lo que han hecho y han trabajado. Realmente yo le agradezco, pero luego con sus obras negaron lo que decían con su boca. Porque no solamente la confesión de labios es valorar, son las acciones, el ser agradecidos. Hermano, a mí me ha tocado tener que ser ministrado por un pastor cuando yo recién comencé el evangelio, y recibir y luego crecer y crecer y crecer, y después yo ministrarlo al pastor. Y el pastor me decía: pensar que antes yo te ministraba a vos y ahora vos me estás ministrando a mí. Y yo le dije: pero nunca me tengo que olvidar que gracias a que vos me ministraste, yo pude estar y estoy donde Dios me ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que haces? No te olvidas, bendices a esa persona. Y sobre todas las cosas, no importa si vos creciste mal, la sigues respetando. La sigues respetando.
por lo que esa persona hizo contigo cuando a ti nadie te reconocía, cuando a ti nadie daba nada por ti. Yo siento la presencia del Señor. Cuando estabas endemoniado, oprimido, atormentado, afligido, sin nada, esa persona estuvo a tu lado. Y hoy sigue estando, aunque estás bien económicamente, sigue estando. Porque demostró tener valores contigo cuando no tuviste nada. Siento la gloria del Señor. Y tú lo prendes la Cristo mi Rey. Cristo sí, Jesús. Gobierna mi hogar. Aleluya. Sí, Jesús. Prima de la Etere Prababaso Toro. Aleluya. Sí, Jesús. Prepabate Pramandela. Y Taracotora prendela. Oh, yo siento la gloria de mi Padre. Hay un rey. Cristo mi Rey. Ah, sí. Yo vengo, gobierna mi Él te dio todo. hogar. Y tiene más para entregarte. Y tiene más para darte. Aleluya. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Aleluya. Cristo es el Rey. Y todo ojo le verá. Sí, Toda Jesús. lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Y todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Sí, Jesús. Cristo es el Prenda, Rey. Hay un Rey. Ahí está Dios. Cristo mi Rey. Ahí está el Señor. Cristo vengo, Aleluya. gobierna mi hogar. Sí, Jesús. Venga tu reino a la ciudad. Hay un Rey. Cristo mi Rey. Cristo vengo, gobierna mi hogar. Aleluya. Venga tu reino en la ciudad. Sí, Jesús. Hay un Rey. Brava Jala. Cristo mi Rey. E Taracotora prendela. E Tara Prababatse. E deve cotolo primande laigere. E deve che talai tara Prababandela. Antes que el rey venga a pedirte cuenta, desenterrar ese talento que enterraste, ese don que enterraste, eso que te confió Dios. Y mándala, estará Prababandela. E debe que talai tara Prabababa. Agarra una pala. Ah, Prababandela. Deja de estar mirando a los demás y tomar la responsabilidad que Papá Dios te entregó. Oh, sí. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Y todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Y Cristo es Aleluya. el Rey. Y Dale. todo Vas a ojo empezar a le verá. trabajar en aquello que Dios te ha entregado, en aquello que Dios te ha confiado. Aleluya. Es el Rey. Jesús. Y todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Sí, Rey. Jesús. Cristo es el Rey. Hay un Rey. Sí, Cristo Jesús. mi Rey. Grande es mi Cristo Padre. vengo, gobierna
Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Sí, Jesús. Venga tu reino en la ciudad. Todo Sentimos la presencia de papá. Sentimos la gloria del Eterno. Cristo Y no lo cutore prenda lai, tore pre. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Oh, sí, Jesús. Todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Y Cristo Gracias, es el Jesús. Rey. Y todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Y Cristo es el Rey. Gracias, Y Jesús. todo ojo le verá. Toda lengua cantará. Cristo es el Rey. Cristo es el Gracias, Rey. Jesús. Hay un Rey. Gracias. Cristo mi Rey. Gracias, Jesús. Cristo ven. Creo que en este momento es el momento donde usted tiene que hablar con el Señor y tomar esta enseñanza. Si usted realmente quiere crecer, comprométase primeramente con Dios y después con usted mismo. Con usted mismo comprométase. Y se va a dar cuenta cuán feliz va a ser usted en aquello que Dios le ha entregado. Porque, le vuelvo a decir, muchas de las cosas que yo he conquistado es gracias a que pude descubrir lo que Dios tiene para mi vida. Y siempre le digo, Señor, que nada me aparte de aquello que vos determinaste que es para mí, porque sé que todo lo demás viene por añadidura. Y me fui dando cuenta que darle el valor a la obra, a las almas, siempre hará, hermanos, que la bendición fluya sin límite. Darle valor al trabajo, siendo responsable, llegando temprano, cumpliendo con la producción. ¿Sabe cuántas veces me han dicho, ¿para qué venís tan temprano? No estoy comprometido conmigo, yo le decía. Hay personas que me decían, pero ni enfermo, dejas de venir acá a tu trabajo. No, yo voy a venir igual porque tengo un compromiso. Porque me di cuenta que el compromiso lo tenía conmigo mismo. Y eso me llevó a crecer y me llevó a desarrollarme. Y la Biblia dice, ¿cómo se le dará lo vuestro cuando no valoráis lo que se le ha confiado? Es decir, para poder recibir lo que realmente tú quieres o lo que Dios determinó para tu vida, tenés que valorar primeramente aquello que Dios te ha confiado. Valoralo, cuidalo y vendrá, y verás que todo lo demás vendrá por añadidura. Verás que todo lo demás vendrá por añadidura. Valora cuando Dios te habla. Valora cuando el Señor te impulsa. Valora. No digas no puedo, no digas no lo voy a lograr, porque siempre hay algo que podemos hacer para poder lograr aquello que Dios nos está desatando y nos está desafiando. Gracias te doy, Dios, en este tiempo por todo lo que estás haciendo, y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Tomamos esta palabra y te decimos sí y te decimos amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí puede darle un aplauso al Señor. Dale, dale, dale. A Él solamente. Él nos ha hablado y tomamos la palabra que Él nos ha hablado. Aleluya, para que venga el crecimiento. Amén. Gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús.